Hola, buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es sábado 10 de febrero, damos gracias a Dios, iniciamos un nuevo fin de semana y estamos terminando una nueva semana, nos vamos adentrando en el mes de febrero y pues la oración, el propósito siempre es acercarnos más a Dios, conocer más de Dios. Ayer estuvimos en nuestra reunión familiar, el pastor estuvo compartiendo el Salmo 37. Seguimos leyendo los salmos y aprendiendo de los salmos y teniendo pues la bendición de podernos encontrar juntos para adorar a Dios, para levantar nuestras oraciones y para escuchar la palabra, así como también lo haremos mañana, siempre al final. Les recuerdo y vamos a orar por la reunión de mañana, pero por lo pronto vamos a orar por la palabra y la meditación de esta noche. Señor, te damos muchas gracias porque seguimos caminando contigo y seguimos caminando de tu mano, porque cada día es una nueva oportunidad para conocerte más y para acercarnos más a ti y para crecer más. Señor, que cada meditación de cada noche tenga un propósito en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que sea el de ayudarnos a crecer, a cambiar y a transformar por medio de tu palabra para ser cada día mejores, más parecidos a ti, conforme a la estatura de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en Santiago, en el capítulo 1, apenas comenzando Santiago, capítulo 1, la carta de Santiago, el hermano de Jesús, es, el saludo es muy cortico en comparación, por ejemplo, a los saludos de Pablo. Pablo siempre hacía un saludo grande, terminaba normalmente en una doxología, agradecía a Dios por los hermanos, les recordaba que estaba en constante oración. El saludo de Santiago es muy cortico. El versículo 1 simplemente dice, Santiago, siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Esos son todos sus saludos. Y va al grano, que es a lo que nosotros vamos a leer hoy, que es el versículo 2, 3 y 4. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que nada os falte. Y estas palabras de Santiago son realmente muy extrañas. eh, que estén muy gozosos, a sumo gozo, o sea, sumamente felices cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y la realidad es que las pruebas pues a quién le agradan las pruebas, ¿cierto? Desde el colegio, cuando nos hacían pruebas, pues a nadie le gustaban las pruebas. Las pruebas son momentos difíciles, adversos. En la palabra posiblemente se usan muchas formas para hablar acerca de pasar por un desierto, pasar por una prueba, eh, estar en aflicción. Hay muchísimas formas de decirlo y pueden ser muchísimas las formas de pasar por una prueba. Hay enfermedades físicas, hay diagnósticos que nos llevan a pasar por pruebas, hay situaciones familiares con hijos, con padres que nos llevan a pasar por pruebas, hay situaciones económicas que nos llevan a pasar por pruebas, también hay dudas de la fe, de nuestra fe, que también nos llevan a atravesar pruebas, atravesar procesos, circunstancias que son adversas y que son difíciles. Pero y nosotros normalmente no oramos, pues como cristianos, nosotros no oramos por las pruebas, oramos por salir de las pruebas o porque Dios nos libere de las pruebas, pero no oramos por la realidad de la vida es que pues vamos a pasar pruebas, la realidad de la vida es que nos vamos a tener que en algunos momentos enfrentar a diagnósticos médicos difíciles, en algunos momentos nos vamos a tener que enfrentar a situaciones económicas apretadas, y nos vamos a tener que enfrentar a situaciones familiares complejas. Esa es la realidad de la vida. Y lo sabemos porque mucho recordamos las palabras de Jesús: en este mundo tendréis aflicciones. Y deberíamos acostumbrarnos más a orar por las pruebas. Definitivamente vamos a pasar por las pruebas. Ahora, lo que Santiago dice, que es la parte bien compleja,
No es solamente orar por las pruebas, no es solamente pues disponernos a veces hasta incluso resignarnos a que vamos a tener que pasar pruebas. Lo que Santiago dice es tener sumo gozo, sentirse muy felices porque vamos a pasar por pruebas. Y ahí es donde es compleja la situación. Ahora, Santiago no nos dice simplemente estén felices cuando pasen por pruebas, Santiago nos dice la razón. Lo que sucede es que la prueba, lo primero que las pruebas o las dificultades llegan a nuestra vida a medir, así como los exámenes o las pruebas en los colegios llegan a medir los conocimientos, lo que las pruebas, estas pruebas en la vida que todos pasamos, llegan a medir es nuestra fe. Esa es la situación. Cuando se nos presenta un diagnóstico médico difícil, cuando nos presenta una situación familiar compleja, cuando se nos presenta un problema económico, lo que eso realmente está midiendo en nuestra vida es nuestra fe, es lo que Santiago dice. La prueba es prueba de fe, pero esas pruebas tienen como objetivo, y Dios las permite en nuestras vidas, para que produzca en nosotros, primero, paciencia, esa capacidad de esperar, ser paciente. Y dice que esta capacidad de esperar en medio de la prueba, porque pues cuando estamos esperando en situaciones, eh, en situaciones que son las mejores, no es tanto lo que allí se prueba nuestra fe. Cuando somos pacientes en medio de las dificultades, en medio de los problemas, dice que lo que esto va a tener como resultado es que va a volvernos perfectos. Este sentido de santidad que más allá de ser apartados para Dios tiene un significado de ser perfectos, completos, y lo dice además, perfectos y completos sin que nada nos falte. Y esa sí seguramente es una oración que muchos de nosotros hacemos todos los días, que no nos falten las cosas que necesitamos, y le hacemos muchas veces, al menos yo lo hago, una lista a Dios de las cosas que necesito, que me hacen falta, y en las cuales necesito que Dios intervenga y ayude. Pero normalmente la palabra de Dios, cuando dice que no nos falte nada, no está pensando en las cosas que nosotros pensamos. Mateo 6 nos lo explica claramente. Nosotros nos preocupa cuando pensamos que no nos falte nada, pues estamos pensando en el carro, la casa, la beca, estamos pensando en cosas materiales, en dinero. Pero cuando la palabra de Dios dice que no nos falte nada, está pensando en una prosperidad que va más allá del dinero, está pensando en tener cosas que son más allá que cosas materiales, está pensando en el amor, y está pensando en sentirnos de la mano, caminando de la mano de Dios, en sentirnos acompañados, en no sentirnos solos, en superar las dificultades de la vida. Cuando la Biblia está pensando en que estemos completos y que nada nos falte, está pensando mucho más allá de las cosas que nosotros simplemente pensamos que son las cosas celestiales, lo que proviene de Dios. Y todo esto lo que va a hacer que no nos falte nada son las pruebas. Las pruebas van a ser todo ese proceso que menciona Santiago. Estas pruebas van a llegar para probar nuestra fe, van a producir paciencia, después nos van a hacer perfectos cuando tenemos paciencia en medio de la prueba, nos van a volver perfectos, vamos a ser seres humanos, personas completas, para que no nos falte nada. Ese va a ser el proceso. Y pensando en ese proceso y conociendo el final de las pruebas que atravesamos, ahí es donde Santiago nos invita desde un principio. Tengan por sumo gozo hallarse en diversas pruebas. Y si están pasando dificultades, si están pasando momentos difíciles, estén muy felices, porque Dios está permitiendo eso en nuestras vidas para hacernos completos y que nada nos falte. Yo les voy a invitar a orar. Señor, hoy queremos orarte por las pruebas y las dificultades en las que nos hallamos. Bueno, primero en las que nos hallamos en un tiempo pasado, estuvimos pasando por pruebas. Te damos gracias por esas pruebas que nos ayudaron a ser más completos, a ser mejores, las que probaron nuestra fe, pero que pudimos soportar con paciencia y confiando en ti.
Te oramos por las pruebas en las que estamos pasando en este momento, dificultades, enfermedades, situaciones familiares, situaciones en el trabajo, situaciones económicas, pidiéndote que tú nos ayudes a ver más allá de la dificultad, a tener a un gozo en medio de esta dificultad y saber que nos estás preparando para ser personas más completas y que nada falte en nuestras vidas. Y también te oramos por las pruebas que han de venir en el futuro, para que cuando lleguen a probar nuestra fe nosotros estemos cimentados en tu verdad, en tu realidad y podamos soportar para ser perfectos, para ser completos y para que nada nos falte. Te oramos en el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor los bendiga y recuerden que mañana, domingo, 10:30 de la mañana, nuestra reunión familiar, nos reunimos para orar y para levantar nuestras oraciones, nuestras alabanzas a Dios y escuchar su palabra. Mañana, 10:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.